Gente, si ustedes pensaron que se había acabado la saga de Twitter, pues no se ha acabado, aquí está de vuelta y estará tantas veces como sea necesario porque esta serie no sabemos cuántas temporadas tenga, puede ser The Walking Dead, podemos estar 12 años hablando de esto, pero lo mejor es que está conmigo otra vez Patricia Cartes para analizar los Twitter Files. Patricia, bienvenida. Muchísimas gracias. Tengo, ya sabes, muchísimas ganas de hablar de este tema. ¿Cómo te has sentido con esta noticia? O sea, ¿pensaste que iba a ser más dramático, menos dramático, o ya mejor dicho, ni hacemos como sensaciones, como los ciclistas? No sabemos qué es lo que viene. No, yo el drama creo que me ha cogido por sorpresa. Realmente me ha sorprendido el nivel al que hemos llegado, porque esto ya es drama personal, aquí hay gente que está en peligro. Yo personalmente siento que el trabajo que hice en Twitter se ha deshecho en las Sí. últimas 24 horas, así que ahora me siento, antes lo veía un poco como no iba conmigo la cosa y ahora ya para mí es drama personal. It's getting personal, yo estoy de acuerdo contigo. Bueno, para quienes no han visto la saga que hemos hecho con Patricia, también estuvo por acá Cristian Turri, les toca ir al archivo, hicimos un space, habíamos hecho ya dos videollamadas de esta. Y pues Patricia, rápidamente, para quienes no saben, está al frente en el equipo de políticas públicas del trabajo en seguridad y confianza de Trust and Safety. Fue colega mío en el equipo de políticas públicas hace un par de vidas y por eso varias cosas de las que pasaron esta semana tienen que ver completamente, como ella decía, con su trabajo. Y ahora Patricia es consultora en estos temas de seguridad y confianza en las plataformas. Así que Cartes y Cortés van a empezar a hablar de esto en serio porque hay mucha tela por cortar. Bueno, gente, vamos a hablar de los Twitter Files porque ha pasado mucha agua por debajo del puente en estos días. Y estamos grabando martes 13. Ustedes están viendo esto en la noche. Puede que pasen más cosas, pero les vamos a hacer rápidamente un repaso. Los Twitter Files van en 5 entregas. ¿Qué son los Twitter Files? Básicamente unas filtraciones que está haciendo a través de Twitter Elon Musk y por medio de otras cuentas. Entonces ahí están viendo en pantalla el primer hilo que divulgó Matt Taibbi el 2 de diciembre, que es un periodista independiente que tiene un canal en Substack y pues que comparte con Elon Musk como el desdén por los medios tradicionales, que esto también es un tipo de perfil de gente que es la que lo está compartiendo. Entonces hemos tenido uno sobre el computador de Hunter Biden, que ya vamos a hablar de eso, varios sobre Donald Trump y toda la saga que desembocó en la suspensión de su cuenta y otros sobre las listas negras de Twitter. Tenemos unos voceros que son periodistas opinadores o de derecha abiertamente críticos con los demócratas, con la cultura woke, pues que les encanta poder pescar aquí en este río revuelto. Siempre se han divulgado a través de hilos y están empezando a tener ya unas tensiones con las mismas reglas de la plataforma, pues que ya evidentemente no se están cumpliendo en estos casos. Entonces, Patricia, una mirada general a lo que ha sido para ti ver estos Twitter Files en estos últimos 10 días. Yo no he visto nada en los Twitter Files que me haya parecido transgresor, que me haya parecido el smoking gun. Lo que he visto en los Twitter Files ha sido un equipo de Twitter que está debatiendo políticas de contenido, que está debatiendo cómo aplicar esas políticas de contenido. En algunas situaciones creo que se cometieron errores, como ellos mismos han admitido, pero esos errores son muy normales cuando tienes casos que son nuevos, que no se han visto nunca, como por ejemplo suspender a un jefe de Estado, algo que nunca se había hecho antes. Entonces, en mi opinión, en los Twitter Files no he visto nada nuevo, he visto algo que está muy en línea con el tipo de discurso que hubiéramos visto tú y yo por email cuando estábamos en la empresa. Y una cosa que sí me ha preocupado mucho ha sido algunas de las, bueno, no son ni capturas de pantalla, son fotografías de herramientas internas en las que se pueden ver el tipo de aplicación de políticas a un nivel que nunca se ha visto en esta industria. A mí me preocupa el que la gente que quiera romper las reglas se aproveche de la información que se está dando de esta manera en los Twitter Files. Y otra cosa que me ha preocupado mucho ha sido
ver nombres de ciertos empleados que nunca han sido empleados de cara al público, a eso me refiero a que nunca han sido voceros de la empresa, y sus nombres han salido en los emails que se han ido publicando. Me preocupa mucho qué les pueda pasar a esas personas, igual que me preocupa lo que le pueda pasar a gente como Joel, antiguo director de seguridad de Twitter, con algunos de los ataques que ha estado recibiendo por estos Twitter files. Claro. Y ya vamos a hablar de eso porque Joel Roth, además, había sido la persona de seguridad y confianza incluso durante los primeros días del mandato de Elon Musk. Empecemos con el portátil de Hunter Biden. Vamos a después mirar lo que tú dices de las capturas de pantalla de sistemas internos de Twitter, las tensiones con la información privada que publican. El otro día vimos un screenshot con el correo personal de Jack Dorsey, el ex CEO de Twitter, pero el portátil de Hunter Biden es esta teoría de la conspiración que regresa y ahora en este estilo que le están dando a las revelaciones vuelve y le da como un halo de misterio de qué fue lo que pasó, si realmente se interfirió en las elecciones gringas. Voy a dar un contexto muy corto pues para que tú lo complementes y nos metamos rápidamente ahí. Estamos en 2020. Estamos en 2020 cuando se estaba decidiendo pues la elección presidencial de Estados Unidos, donde pues Donald Trump competía por la reelección con Joe Biden, el ex vicepresidente de Barack Obama. Entonces recuerden, esto es COVID, pandemia, todo está terrible. En Estados Unidos se debatía mucho la posibilidad de votar por correo electrónico, pues por a distancia, a través de enviar las balotas y todo eso alimentaba teorías de fraude electoral. Las plataformas venían de las tensiones de 2016, donde se les había acusado, no sin razón, de haber permitido que se amplificara desinformación financiada por los rusos, entre otras, donde se había generado cierto tipo como de acciones coordinadas para mover la aguja en unos estados más que en otros. Y en ese contexto hubo una historia que era el portátil de Hunter Biden. Y la historia después supimos era que en 2019, es decir, el año anterior, en teoría Joe Biden había llevado un computador portátil a arreglar y que nunca había vuelto por él y que en el computador de Joe Biden había resultado que se conocía o que había información sobre sus supuestos malos manejos como tráfico de influencias y posible corrupción de su papá, es decir, Joe Biden cuando era vicepresidente, mientras Hunter Biden tenía un cargo en una empresa de energía y gas de Ucrania. Y para redondear simplemente, esto que supuestamente era la prueba reina de que estaba pasando, que eran lo que se había sacado del computador de Hunter Biden, se filtró al New York Post en una historia, y acá viene el rol de las plataformas, que no tuvo mucha amplificación, que no se cubrió de la misma manera como hubiera podido pasar en 2016, y donde Twitter tomó una decisión y fue no permitir que el enlace donde estaban las supuestas filtraciones y la historia del New York Post se moviera en Twitter bajo una política discutible que después dio para que el mismo Jack Dorsey se disculpara. ¿Cómo podemos enlazar lo de la historia del laptop a lo que sale en los Twitter files de esta historia, Patricia? En los Twitter files se ve una serie de emails internos en los que participan Villa, la jefa de legal en ese momento, participa Joel, participa el equipo de comunicaciones, hay 2 personas del equipo de comunicaciones, hay varias personas del equipo de operaciones de seguridad, o sea, los que se encargan de ver las denuncias de contenido que manda la gente a Twitter cuando la gente le da el botón de denuncia. Ese equipo se encarga de revisar esas denuncias. En esos intercambios lo que vemos es que hay la posibilidad de bloquear los enlaces. Esa posibilidad es una posibilidad técnica, se suele aplicar en situaciones de campañas de spam, cuando hay bots, o sea, cuentas que no son auténticas, que quieren compartir ciertos enlaces. No nos olvidemos de que Joel venía de haber dirigido ese equipo y sabía cómo bloquear enlaces externos. La discusión que tiene lugar en ese momento es, ¿debemos bloquear este enlace o no? Muy claramente no tiene una política establecida para situaciones en las que los enlaces no son necesariamente de spam.
Entonces, lo que se preguntan internamente es, ¿aplicamos esta medida de bloquear el enlace, sí o no? Si lo hacemos, ¿cuál va a ser nuestra defensa? Porque estaríamos cambiando la política. Para mí, Claro. lo que se ve en esos intercambios es realmente cómo están intentando desarrollar política de contenido en el momento, en base a lo que está ocurriendo con el New York Post. Hay un enlace, la información no ha sido verificada, no saben si publicarlo o no. Y cuando yo antes me refería a que vemos errores que son muy normales cuando estás intentando desarrollar política, yo creo que la decisión de bloquear el enlace fue un error precisamente porque no había una política ya establecida, era el primer caso y toman la decisión en un momento de crisis, yo creo que por miedo legal, miedo a qué pasa si se publica ese contenido en Twitter y luego se demuestra que el contenido había sido hackeado, o sea, se había accedido a él de forma ilícita. Conociendo a Villa, que es una persona que tiene mucho cuidado en cuanto a responsabilidad legal, me imagino que esa fue la motivación principal. Y el problema es que en el momento en el que bloquean ese enlace, son la única plataforma que toma esa decisión. La historia que antes, como dirían en inglés, no tenía piernas, no iba a ninguna parte, de repente explota. O sea, Twitter ha Claro. bloqueado un enlace, Twitter quiere censurar contenido. Yo, sinceramente, en los emails no veo prueba de que se quiera censurar contenido. Yo veo a un equipo que tiene miedo a la repercusión legal, a que posiblemente alguien tome acción legal contra Twitter y toma una decisión conservadora, crean política en un momento dado sin pensar en las repercusiones y pues luego les explota un poco la situación. Jack Dorsey acaba pidiendo perdón por haber eliminado esos enlaces y dan un poco marcha atrás en la decisión que toman. Esa es mi opinión. Yo no veo que haya Sí. una conspiración de censura. Yo creo que hay un equipo que está haciendo lo que se ha hecho mil veces cuando tenemos escalaciones de contenido. Es qué hacemos en una situación Sí. de crisis, cómo minimizar el posible daño a la empresa. Y en esta ocasión creo que la decisión fue errónea y llevó a mucho más daño a la empresa, lo que querían Me- evitar. sí, me parece que ahí están los elementos porque además si la gente entiende lo que pasó con el laptop de Joe Biden y el debate que hay, pues en general van a entender qué son los Twitter Files y dónde es que está tratando Elon Musk de apuntar para ver si genera polémica, que son en estas deliberaciones internas. Pero entonces, para que la gente lo vea, los elementos clave, ¿cuáles son? Vienen de las elecciones de 2016, están en medio de las elecciones de 2020, con muchísimo temor las plataformas de regulaciones, de multas, de presión política, obviamente más que todo en Estados Unidos, y con la posibilidad o el riesgo de que las plataformas fueran usadas en una campaña de desinformación y de coordinación para poder mover la elección, que además los norteamericanos tienen una expresión para eso que es como el October, acá lo tenía anotado, esperen porque acá lo tenía anotado, que es el October Surprise, que es como una especie de género periodístico político y es, las elecciones son en noviembre, entonces en octubre hay una sorpresita y Donald Trump esperaba que, entre otras cosas, la divulgación sobre el portátil de Hunter Biden fuera la sorpresa de octubre. Entonces, están en esa presión, está Twitter con ese temor de las acciones coordinadas, de la desinformación, los mismos medios de comunicación, de alguna forma no queriendo darle mucha tribuna a eso, se encuentran con la historia y entonces no tienen una política. Les voy a poner en pantalla la política que terminan usando, que es la política de hackeo, que decía, no permitimos el uso de nuestros servicios para distribuir directamente contenido obtenido a través de la piratería por parte de personas o grupos asociados con una piratería. Bueno, esa es una traducción literal del artículo. Entonces, evidentemente, y aquí me gustaría oír tu opinión, Patricia, pues la regla no servía para eso, es una regla que está pensada para la gente que pone torrents de películas o de fútbol, que es un gran problema de copyright en la plataforma, pero ellos dicen, esta es nuestra regla para poder frenar que esa historia que no tenía patas, como dices, se amplifique y se vuelva un elemento que mueva la aguja de la elección. Efectivamente, y es algo muy común en el mundo de la seguridad en plataformas, es algo muy común cuando tienes casos
como tú dices, en contextos que son nuevos, en contextos políticos, en un ciclo de noticias donde hay mucho escrutinio a la decisión de la plataforma, suele ocurrir que tienes que tomar una decisión, no tienes una política para ese tipo de caso, entonces miras qué otras políticas tienes y si las puedes aplicar, y no solo la política, sino también cómo aplicar la política. Lo que en inglés es enforcement, eso es muy importante y vamos a hablar de ello más adelante porque más que ha estado hablando mucho de limitar la amplificación de Sí. contenido en lugar de eliminar contenido. Esa eliminación de amplificación es un tipo de aplicación de la política. Tú puedes tener una política que sea no voy a suspender la cuenta, pero sí voy a hacer que el contenido no sea distribuido de gran forma en la plataforma. Es muy común que la plataforma mire las políticas que ya tiene, las aplique como pueda, un poco como intentas meterlo con calzador, no puedes, el pie no entra en el zapato, con la idea de que más adelante te sentarás a utilizar ese caso para desarrollar una política, vas a consultar con los expertos de ese tema en particular que tengas en el Consejo de Seguridad para decidir cómo debería ser la política bien redactada a largo plazo. Pero en el corto plazo tienes que utilizar las políticas que tengas. Que uno Entonces, eso podría es hacer, bastante común. es que uno podría hacer ahí una crítica o por lo menos yo veo eso y pues lo hemos discutido contigo también, y es los problemas de consistencia, Sí, de redacción, de desarrollo de las sí. políticas. Entonces, ¿por qué pide, para volver a poner el punto, por qué está pidiendo perdón al final? ¿Por qué pidió? Porque esto ya pasó hace rato. eh, Jack Dorsey en su momento por haber hecho eso, porque dice, no debimos de haberlo hecho, nos equivocamos aplicando la política. Él básicamente pide excusas por eso. Sí, él pide excusas porque se dan cuenta de que han utilizado una política que era más para campañas de bots, para el pirateo, y que en el fondo lo que ha pasado es que al tomar esa decisión, este enlace al New York Post ha sido amplificado en 1000 medios más cuando no hubiera ocurrido antes. Otra cosa por la que yo también creo que él pide disculpas es que, y se hace mención a esto en esa entrega de los Twitter Files, es que Twitter tenía establecidos canales de escalación de contenido con partidos políticos, con ONGs, con gente influyente en la plataforma. Esos canales de escalación lo que permiten es que, por ejemplo, el Partido Demócrata pueda contactar con alguien en Twitter y decir, hey, hemos visto este enlace al New York Post, hemos visto que se está compartiendo en plataformas y tenemos cierta preocupación. El hecho de que esos partidos puedan escalar contenido, partidos políticos o como digo, hay muchas personas que tienen acceso a esos canales, no quiere decir que la plataforma vaya a tomar cierta acción en cuanto al contenido. En este caso sí tomaron acción, incluso lo que ocurrió fue que el mismo Partido Demócrata, al ver que la historia explotaba, que parecía que Twitter se estaba posicionando de forma política para beneficiar al Partido Demócrata, eh, lo que hace el Partido Demócrata es decir, uy, 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 ahora parece que nos estáis ayudando, se nos están echando encima, estamos a 2 semanas de las elecciones y no queremos este tipo de publicidad, queremos que tengáis más transparencia. Y yo creo que por eso pide Dorsey Claro. perdón, porque se ha cuestionado la transparencia que tenían ellos en cuanto a la toma de decisiones y que hayan estado beneficiando a un partido político sobre el otro muy cerca de las elecciones. Entonces, Patricia, lo que uno podría criticar ahí finalmente de los Twitter del computador de Hunter Biden es una política pues mal aplicada o una política que no aplicada para eso, que sí tiene como fin último frenar una historia que parecía venir en una acción coordinada de manipulación sobre un contenido que al final no tenía un trasfondo periodístico. Como para Exacto, que la gente exacto. entienda que es más compleja Sí, la cosa. Pueden tomar una sí, opinión de decir, es el colmo sí, que lo haya hecho o está bien que lo haya hecho, pero ese era un poco el escenario más amplio de por qué Twitter al final dice, matemos esta posibilidad de manipulación, pero evidentemente hay una historia. El problema es que la historia parece que no dice nada y en el efecto de la censura que le acusan a Twitter es donde los mismos demócratas dicen, uy, 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 no, a mí me van a cobrar esto, no lo sí, manejemos así. exactamente, exactamente. Bueno, y entonces tú hablabas del tema de las escalaciones, que yo creo que es un punto fundamental de todo esto. Y antes de mostrarle a la gente algo de esto, quería
el caso de Donald Trump es el siguiente grande de los Twitter Files, que tampoco es que tenga mucho, pero me parecería interesante que tú nos comentaras sobre eso, porque había desde hacía mucho tiempo un debate dentro de el tema de las plataformas, de quienes trabajamos en temas de redes sociales, sobre el, la cuenta de Donald Trump está bordeando los términos de servicio y las reglas de la plataforma. Estoy hablando de el comienzo de la pandemia, cuando paralelamente, mientras se está atacando a esto, que ya vamos a volver a eso, las políticas de aislamiento, todas las medidas de cuidado, las restricciones, pues Donald Trump le estaba dando cuerda a las teorías de conspiración electoral y al fraude, pues que al día de hoy todavía lo sigue haciendo. Venía un debate interno dentro de Twitter y finalmente desemboca con la suspensión de la cuenta de él ya mucho tiempo después, en enero de 2021. ¿Qué dicen los Twitter Files del caso Trump? Los Twitter Files lo que muestran, porque además los han organizado cronológicamente, bueno, han hecho un par de saltos en el tiempo, pero han querido mostrar el debate que hubo antes del 2020, el debate que hubo en el 2021, cuando se suspende la cuenta. No nos olvidemos de que Trump fue suspendido, si recuerdo bien, a finales del 2017 hubo un empleado que se le acababa el contrato con Twitter y de la que se marchaba del edificio suspendió la cuenta de Trump durante unas horas, Ah, lo esa no cual la también, tenías, es tan clara. también dio, fue noviembre del 2017 y eso dio lugar a mucha conversación de conspiración, de le Sí. van a suspender, no le van a suspender. Trump tenía dos cuentas. Estaba la cuenta Real Donald Trump, que era la que él utilizaba. Estaba la cuenta de su presidencia. Él fue el primer presidente que no quería realmente utilizar la cuenta oficial POTUS en Twitter, quería seguir utilizando su propia cuenta. Esto hizo que las decisiones de política de contenido fueran muy difíciles y Trump había venido acumulando violaciones de las reglas de contenido. Es más, hubo una cuando yo aún estaba en Twitter en la que él incita la violencia contra una mujer y eso es lo que se llamaría un strike, ¿no? O sea, en Twitter mirábamos el tipo de violación, si era muy severa, si no, si la violación no era muy severa, marcábamos la cuenta, nos comunicábamos con la persona dueña de la cuenta y le decíamos, has incitado a violencia contra esta persona, si vuelves a comportarte de esta manera, suspenderemos de forma temporal tu cuenta. En los Twitter Files lo que vemos es el debate de ¿suspendemos a Trump, sí o no? Trump tiene strikes anteriores, debemos tener en cuenta esos strikes, los tenemos en cuenta en base a su cuenta personal o en base a la cuenta de POTUS. Esta va a ser la primera vez que tal vez tengamos que suspender a un jefe de Estado. ¿Cómo vamos a gestionar eso? Entonces, para mí lo que muestran los Twitter Files son esos intercambios de aquí están nuestras políticas, estas son las posibles violaciones que se han dado en esta cuenta, qué decisión tomamos y una vez que toman la decisión de suspender la cuenta es cómo vamos a justificar esto de forma pública. Cuando digo justificar, realmente a lo que me refiero es cómo vamos a comunicar esto de forma pública para que no parezca que estamos tomando una decisión política, sino simplemente que nos estamos basando en violaciones de las reglas de contenido. Claro, es como una muestra de lo que es. Ahora al final quisiera como que extrajéramos dónde ves tú los problemas y las grandes lecciones que deja eso, pero en esto específicamente lo que estamos viendo es una serie de funcionarios de una empresa que estos mismos debates los tenía Facebook, los tenía YouTube, tratando de entender, primero sabiendo que no era cualquier cosa suspender al presidente de Estados Unidos, tratando de ver cómo lo hacen, qué regla aplicaría y pues todas las discusiones que hay alrededor de eso. Que uno podría decir, bueno, ahí hay una polémica, un chismecito, pero pues tampoco te está entregando la prueba reina o como dirían los gringos, el smoking gun de que hay una interferencia de los demócratas en la plataforma o que hay una acción sistemática de la plataforma contra los republicanos, porque incluso algunos de los tuiteros que divulgó los Twitter Files para Musk lo decía, como pues de lo que tenemos hasta ahora seguimos sin ver esa prueba de que había una acción sistemática o una acción determinada para afectar a los republicanos a favor de los demócratas.
Cierto, es más, en todos los intercambios de correo electrónico que se pueden ver entre los empleados, tú nunca ves que nadie diga, vamos a suspender a Trump eh, o vamos a eliminar este enlace al New York Post porque no queremos que los republicanos ganen elecciones o porque no nos gustan cómo se comportan los republicanos. Una cosa que para mí está clara es que hay una ausencia completa de ideología política en esos intercambios. O sea, esos intercambios utilizan solamente reglas de contenido como la base del debate. ¿Esto viola o no las reglas de contenido? Las reglas de contenido deberían cambiar sí o no, pero en ningún momento ves a ningún empleado que diga, vamos a suspender a Trump porque no me gusta, Claro. porque no se le descalifica, no se utilizan insultos contra ningún político del Partido Republicano, no se habla de influenciar la elección. No hay, para mí no hay ese sesgo político que quiere Musk que se vea en los intercambios. Claro, porque tú podrías eventualmente, y esa es otra conversación, decir, las reglas están escritas en contra de un pensamiento conservador que uno diría, bueno, pero entonces hace parte del pensamiento conservador difundir mentiras de manera sistemática, uno diría es libertad de expresión, uno podría hablar de eso, pero dentro de la acción de los empleados no parece que hubiera nada demasiado llamativo. Y acá lo conecto con el punto que tú hablas de las escalaciones, porque, y les quiero mostrar otro tweet de las personas que escogió Musk para divulgar los Twitter Files, de nuevo, son en general periodistas, analistas de derecha o que en general son críticos de los progresistas, de los demócratas. Y acá es una de las cosas que vemos en los hilos y son las capturas de pantalla. Creo que esto es muy interesante que se lo expliquemos a la gente de los sistemas internos de moderación donde se hacían anotaciones y etiquetas sobre las cuentas. Entonces, aquí, y con eso te paso la palabra, dice Barry Weiss, una de las personas que divulga los Twitter Files, con alarma, o sea, ya está denunciando que una cuenta que estaba criticando los aislamientos y las medidas de encierro del COVID estaba secretamente en una lista negra. Que Facebook tuvo un debate hace poco sobre eso también. ¿Qué es lo que están divulgando ellos y qué es lo que nosotros estamos viendo ahí, Patricia? Por cierto, Carlos, no quería interrumpirte, pero me parece muy importante mencionar que en el intercambio que vemos sobre la cuenta de Trump, es más, un empleado de operaciones le pregunta a Joel si se puede suspender la cuenta porque haya acumulado esas strikes, o sea, Ya. esas marcas de ha cometido abuso. Y Joel responde, no, Trump continúa teniendo un solo strike, no se le puede suspender por eso. Eso es que me parece interesante porque un poco demuestra lo contrario de lo que quiere mostrar Musk al publicar los Twitter Files. Claro, pero ahí hay Pero, una realidad que a mí sí como activista o pseudoactivista de sociedad civil, he dicho siempre el tema de los strikes es un misterio dentro de las plataformas para el usuario, para el usuario. sí, sí, Pero sí, bueno, aquí viene que se conecta con lo sí. que veíamos y hay un sistema interno que con orden o con desorden, pero pues de buena fe, está intentando llevar una contabilidad de strikes y está poniendo una Sí, serie de alertas o de etiquetas. Hablemos de eso. sí. En esta imagen que vemos en el tweet compartido por Barry Weiss, vemos varias cosas. Esto es el perfil interno de una cuenta, tal y como lo ven los empleados que trabajan en seguridad. Puedes ver el número de seguidores, puedes ver si la cuenta está activa o no, y puedes ver en amarillo cualquier, pues diría, cualquier aplicación de las reglas que se haya hecho en esa cuenta pero que no haya conllevado a una suspensión. Las suspensiones suelen estar codificadas en rojo. Aquí lo que vemos es un strike reciente, vemos que está en un blacklist de trends, eso quiere decir que esta cuenta nunca se va a mostrar en Twitter dentro de las tendencias. Como bien sabes, hay una etiqueta de tendencias en Twitter. Cualquier cosa que tuitee esta cuenta nunca se va a tener en cuenta para las tendencias. Eso se hace para limitar el alcance que tienen ciertas cuentas. Y otra cosa que puedes ver a la derecha es el strike count cero, que es interesante porque contradice el hecho de que se le haya puesto un strike, que es lo que vemos con ese recent abuse strike.
Estas Claro. son medidas que se toman de forma interna, como tú decías, lo que se quiere es dejar un récord, o sea, dejar constancia de cuándo se han aplicado o se ha encontrado que una cuenta haya violado las reglas de contenido. Y como mencionaba antes, el cómo se aplican las reglas de contenido no quiere decir siempre que se suspenda una cuenta. Muchas veces lo que hacemos es eliminar un poco la amplificación de ese contenido. Para eliminar esa amplificación lo que hacemos es que no aparezca en búsquedas o que no aparezca en tendencias. Claro. Efectivamente, creo que la crítica de que falta transparencia en cuanto a este tipo de medidas es justa, pero también quiero recordarle a la gente que los malos actores, y no me refiero aquí a dramaturgos, me refiero a gente The que está bad guys. intentando, exacto, Sí. Los los malandros, sí, sí. siempre están jugando con los límites de las reglas. Siempre están intentando ver, ok, me suspendieron esta cuenta, voy a crear otra y voy a comportarme de forma un poco diferente a ver si consigo mantenerme en la línea entre que me permitan estar y no me permitan estar. Siempre ha habido mucho apetito de saber las reglas de contenido y la aplicación de las reglas en detalle. Y por eso hay que tener mucho cuidado cuando hablamos de reglas de contenido de forma pública, si trabajamos en plataformas, porque puede conllevar que haya coordinación de abuso por los malos. Claro. Cuando muestras una foto, porque esto no es ni captura de pantalla, esto es una foto de herramienta interna que te muestra toda esta información, a mí me preocupa en cuanto al futuro de la industria de seguridad, porque me imagino que va a haber muchas empresas, muchas plataformas que tengan miedo de qué personas tienen acceso a esta información, a estas herramientas. Si te fijas en la imagen, podemos ver unos números que están codificados dentro de la imagen precisamente para mostrar qué empleado fue el que accedió a la herramienta. Y sabemos que esta imagen vino de la nueva jefa de Trust and Safety de Twitter, porque los números y las letras son las que están vinculadas a su perfil. Esto fue algo que ya algunos periodistas descubrieron. Mi pregunta aquí es, por una parte, ¿tuvieron acceso estos periodistas, Barry Weiss, por ejemplo, a la sede de Twitter? ¿Estuvieron al lado de esa empleada para hacer una foto Sí. de su pantalla de ordenador para tener acceso a esta información? ¿Y qué va a ocurrir cuando los malos tengan acceso a tanto detalle como el que se muestra en esta imagen? Pero entonces al final, y aquí hay dos puntos importantes. Bueno, el primero es que al final este Twitter file, pues, y de nuevo la idea es que la gente entienda y saque una conclusión de si le parece que es terrible o no le parece que es tan grave, pero pues está mostrando que hay unos sistemas internos de evaluación, de sanciones, de marca de faltas, que tienen muchas discusiones sobre transparencia, pero que en últimas están apuntando a evitar la amplificación o la exposición de un tweet y evitar eventualmente que una cuenta reincida sin que reciba una sanción. Y pues sobre todo este es un sistema interno, esta es ya la caja, el cuarto de herramientas de la plataforma. Pero acá hay un punto interesante, el segundo que me parece importante comentar y es, había dicho Elon Musk, entre muchas cosas que ha dicho en Twitter, que freedom of speech is not freedom of reach, es decir, que libertad de expresión no es libertad de alcance. Y eso él lo plantea como si fuera una gran novedad, pero pues lo que vemos en este ejemplo de los Twitter Files es precisamente eso, que la plataforma está diciendo, ok, que esta persona siga tuiteando, pero en nuestras políticas de ahora, uno podría entrar a decir, yo no sé si era un poquito excesivo, pero en las políticas de ahora la desinformación sobre el COVID toca sancionarla de alguna manera, no vamos a cerrar la cuenta, pero que la vea menos gente. Entonces no lo vemos más en las tendencias, por ejemplo. Pero, ¿qué opinas de esto tú? Porque Musk ha hablado mucho de que su apuesta es libertad de expresión para todos, pero de pronto no te va a ver ni tu perro cuando tuiteas porque yo te puedo sancionar. Y sobre eso, él hizo una promesa, me voy a adelantar simplemente un slide para que lo pongamos en el número 5 donde él básicamente dice que va a abrir eso a que la persona lo puedan ver. Dice, Twitter está trabajando en una actualización de software
que les mostrará el verdadero estatus de su cuenta para que usted pueda saber con claridad si fue shadow banned, es decir, si fue vetado de alguna manera, la razón y cómo lo puede apelar. Que eso conecta con lo que tú también decías, Patricia, de bueno, no podemos decirle a la gente exactamente qué le está pasando a su cuenta porque eso también podría ser un riesgo. Pero ahí ya hay una contradicción obvia de Elon Musk frente a la idea de libertad de expresión y libertad de alcance. ¿Cómo lo ves? Sí, y no solo es esa contradicción sobre la libertad de amplificación de contenido, él mismo suspendió la cuenta de Kanye West, el cantante Kanye West, el artista Kanye West, por mostrar una esvástica. Eso lo hizo, no sé si fue la semana pasada o la anterior, a pesar de que había reactivado su cuenta, a pesar de que hablaba la libertad de expresión. Entonces, yo creo que más claramente se está dando cuenta de la realidad de moderar contenido. Y es que no se puede amplificar todo el contenido. En el caso que mostrábamos antes, ese profesor de la Universidad de Stanford, de la Escuela de Medicina, estaba en violación de la regla que tenía Twitter. No nos olvidemos de que Twitter estaba siguiendo los consejos del Instituto de Enfermedades Infecciosas. Entonces, la regla de contenido era, si tú te estás promoviendo que no se usen mascarillas, que la gente no se vacune, y eso puede conllevar un daño en el mundo offline, el daño entendido como la propagación de COVID, tenemos que limitar el contenido de tu cuenta. Entonces, a mí lo que me preocupa en cuanto a publicar toda la información sobre una cuenta en particular es que lo que no se muestra es el debate sobre qué políticas estaba violando esa cuenta para recibir ese tipo de acciones, o sea, para ser objeto de acciones como que no se muestren en trends, que no se muestren en búsqueda. Entonces, no es tan fácil como decir, voy a mostrar qué le pasa a las cuentas o voy a limitar la amplificación de ciertos contenidos. Es realmente si quieres mostrar el debate entero, tienes que mostrar las decisiones que se toman en cada cuenta en base a las políticas de contenido. Si tú solamente muestras esta cuenta ha sido bloqueada, ahí es donde puedes dar lugar a Claro. debates de conspiración, porque no estás mostrando el por qué se tomó esa acción. Entonces parece que alguien quiso censurar a un profesor de Stanford, cuando la realidad es muy diferente. Este profesor de Stanford Claro. violó las reglas de contenido de Twitter y se tomó cierta acción. Hasta ahí yo veo algunas cosas, bueno, ya hablamos de problemas de transparencia, porque es que además uno podría decir, no por exculpar a Twitter ni mucho menos, pero que esto es algo que se debate en el sector y pues que tú por supuesto lo ves dentro de las consultorías, los distintos roles que has visto y que has jugado en las plataformas. Un problema de transparencia, sin duda hay un problema de transparencia, hay un problema de escalabilidad y de aplicación de las normas y hay también un problema frente a la posibilidad de que tú encuentres a alguien que revise un caso más rápido dentro de Twitter que otro. Eso también me parece que ha pasado, pero no es mucho más. Hace poco salió una decisión del Advisory Board del Consejo Superior de Facebook sobre el programa CrossX, que es el CrossCheck, perdón, que es un programa que le estaba dando como un trámite más célere a los problemas de las celebridades. Entonces veamos que esto es un problema en todas partes. Pero el otro elemento que me parece interesante es un debate sobre Twitter en Twitter a la manera de Twitter, ¿no? Entonces son unos hilos descontextualizados, que es lo que tú dices, no se ve la deliberación, no se ve de qué hablaron las personas. Y bueno, todo esto refleja o termina en que Elon Musk siente que no le han dado tanta bola a su escándalo. Como le estaba diciendo Cara Swisher, una hamburguesa de nada, non-hamburger. Entonces acá hay otro que les quería mostrar de lo que además desemboca en unos ataques de él, pues que estarían violando incluso las propias reglas de las plataformas, que ellos no, eso ya no es una novedad, que pasó además con algunos de los screenshots que compartieron, donde podía haber información privada de una persona que violaría la política de doxing de cualquier red social. O sea, acá dice Clay Travis, dice, no hay un solo artículo sobre esto, fue el 3 de diciembre, después de que sale el primer Twitter file. No hay un solo artículo de Elon Musk o de Twitter en el newsletter que mandó el New York Times anoche.
y que yo leí esta mañana. Es decir, el New York Times no está leyendo, no está cubriendo esto, y si ustedes lo buscan realmente los medios no le dieron la bola que estaba esperando Elon Musk, que además Elon Musk lo divulgó en Twitter y no con un medio, pues porque él quería actividad en la plataforma. Y Elon responde, eso es porque el New York Times se ha convertido para todas las intenciones y objetivos en una firma de lobby no registrada a favor de los políticos de izquierda. ¿Cómo viste tú la cobertura o la poca atención que le dieron los medios a esto, Patricia, y la reacción de Musk? Se le dio poca cobertura al principio, porque esto de hecho fue tuiteado después de la primera entrega. Pasó mucho tiempo entre bueno, mucho tiempo, unos días entre la primera entrega y la segunda. Sinceramente creo que la crítica de que se había hecho doxing de empleados, o sea, que se habían publicado datos privados de los empleados que participaban en esos intercambios de email, se la debieron tomar en serio porque en las siguientes entregas ya han eliminado, bloquean muchos de los emails, bloquean muchos de los nombres, cosas de las que me alegro. Pero yo creo que al principio no se le dio tanta bola en medios de comunicación porque es que no había historia, es que realmente no había nada en esos Twitter files que mostrara algo diferente de lo que se ve en otras plataformas. Y pues Ya hemos visto más artículos con las últimas entregas de los Twitter Files. Ya ha habido mucha sí. más cobertura, pero al principio yo creo que no picaban los peces porque es que no había nada en ese anzuelo. Pues sobre todo si tú sigues estas discusiones, no vas a ver, o sea, hay informes de artículo 19, hay informes de Naciones Unidas, el relator especial para la libertad de expresión sobre los problemas de moderación, hay propuestas regionales, o sea, pues que a uno le digan, oiga, imagínese que hay un sistema dentro de Twitter que a veces anota y a una persona no la muestran los resultados de búsqueda, ok, ya está enterado, pero Patricia, esto desata un ataque furioso de Elon Musk y voy a mostrar dos tweets, pues que además tiene que ver mucho con la manera como él se ha volcado a tener o a ser un protagonista de esta guerra cultural en Estados Unidos, pues siendo el dueño de Twitter, moviendo las palancas y además poniendo contenido. Entonces, lo primero que pone, esto fue 11 de diciembre, esto fue de hace un par de días. Mis pronombres son, investiguen a Fauci, pues ustedes saben que por un lado hay un gran debate dentro del transfeminismo y los debates del género sobre los pronombres, pues que si a una persona se le debe decir por los pronombres que escoge, entonces él ahí está criticando a los progresistas y también está criticando a Fauci, pues que Anthony Fauci, recordemos, era pues el gurú del manejo de la pandemia en Estados Unidos. Entonces ese fue un tuit. Y otro es este que ya tiene que ver con Joel Roth, que es muy grave. Y es, bueno, este es un poco más enredado, pero básicamente al final Joel Roth, que era, y tú puedes dar un contexto adicional sobre eso, ya hemos hablado un poco, fue el que quedó al final en el barco sobre el equipo de seguridad y confianza, estuvo un tiempo hasta que renunció y por un cruce de cosas le empiezan a sacar algo que dijo en su disertación de hace mucho tiempo, todo descontextualizado, como suele ser en Twitter en estas discusiones, y Elon Musk dice, pareciera que Joel está argumentando a favor de los niños pudiendo acceder a servicios para adultos de, pues, de pornografía o de abuso o de contenido problemático, pareciera que lo está argumentando en su tesis de PhD. ¿Por qué se mete a atacar a Joel y cuál es la situación que origina esto, Patricia? Esto es gravísimo. Él muestra una captura de pantalla de la tesis de Joel. Joel, no nos olvidemos, había empezado como becario en el 2015 en Twitter, abandona la posición de becario para acabar su tesis y la tesis de Joel era sobre el uso de la comunidad gay de plataformas como Grindr. Y en su tesis, de hecho se ve en la captura de pantalla que comparte Elon más adelante, lo que viene a decir Joel es que hay menores gay en comunidades remotas, o sea, en comunidades rurales de Estados Unidos, cuya única forma de conectar con otras personas gays es a través de plataformas como Grindr, que son menores, que están ahí, y la pregunta es si plataformas como Grindr deberían, en lugar de decir esto no es un problema porque tenemos una regla muy clara que prohíbe el uso de nuestros servicios a menores de 18 años, en lugar de utilizar eso como excusa y mirar a otro lado, lo que
pregunta Joel, que ni siquiera lo afirma. Él lo que viene a preguntar es si las plataformas deberían desarrollar una política de seguridad para que esa gente menor de edad esté segura en la plataforma. En ningún momento Joel habla de que Increíble. menores deban acceder a pornografía, deban acceder a servicios que les pondrían en riesgo. Es todo lo contrario. Y es más, Joel ha jugado un papel muy importante en Twitter precisamente porque venía del mundo académico y porque conocía muy bien las realidades de plataformas en cuanto a tener menores dentro en contra de las reglas de las plataformas. No nos olvidemos, es muy importante mencionar, en Estados Unidos ha habido muchas teorías de conspiración sobre abuso al menor. Una de esas teorías era que Hillary Clinton El estaba abusando Pizzagate. de menores en una pizzería en el estado de Virginia. La persona que comenzó ese rumor se llama Mike Cernovich. Menciono esto porque Mike Cernovich ha estado retuiteando estos tweets. Es como que Elon ha utilizado una herramienta del libro de Mike Cernovich y Elon viene ahora como a acusar a Joel de abuso al menor. Entonces es peligroso porque Elon tiene Claro. muchos seguidores de extrema derecha que pueden poner en riesgo la vida de Joel, y Joel, yo lo digo personalmente porque le conozco y he trabajado mucho con él, es una persona que bajo ningún concepto quiere desproteger a los menores. Es todo lo contrario. La carrera de Joel ha sido dedicada a proteger a menores en línea. Increíble, porque es la manera perfecta, o sea, como entre más te oigo y mientras más hablamos, más pienso como esto es como la versión más darks de Twitter en esteroides, liderada por Elon Musk, y como descontextualización, desinformación, ataques, mm, uso también para publicar información a medias. Y esto desemboca en lo que quiero que comentemos para cerrar, Patricia, y es bueno, entonces tenemos los Twitter Files, no sale nada muy claro, no queda clara la intervención de los demócratas, hay unas críticas y unas cosas que se pueden sacar de ahí, pero no mucho más que eso. Los medios también, pues con una decisión editorial, se suben de distintas maneras, no le dan mucha bola al comienzo, ahora lo hacen ya en un contexto un poco más amplio a partir de lo que se ha publicado. Los autores de esos hilos son todos tuiteros parecidos a Musk o que apoyan el pensamiento republicano, que critican a los progresistas, pero ya venía una crisis que quienes han visto la saga lo tendrán en el radar, pues de él había prometido que iba a formar un consejo asesor de contenidos, incluso Meta, el Consejo Superior de Meta le ofreció apoyo. Todo parecía, pero eso duró muy poco, que iba a tener como algún nivel de desarrollo y graduación, pero rápidamente pues viene todo el Dracarys que comentamos hace un par de semanas contigo, se empieza a incendiar todo, él es el rey, él decide qué va y qué no va, y vemos otra noticia que con esto fue que cerramos anoche la revisión, y es que primero, y voy a mostrar estos tweets para que tú ahora los comentes, primero renuncia gente prestante del Consejo Asesor en Seguridad y Confianza, que creo que es importante que la gente entienda de qué se trata. Mm, Posteriormente, muy poco después, cuando ya se habían dado estas renuncias, se anuncia desde Twitter que se desmonta, que se termina el consejo asesor de Twitter. Y pues esto es lo que tú dices al comienzo, que toca personalmente contigo, pues porque, y lo pusimos acá también en un screenshot, en febrero de 2016, que estábamos recordando ahorita, estábamos en Ciudad de México en trabajo con organizaciones tú y yo. Tú estabas trabajando paralelamente, de hecho creo que no estabas poniendo atención a alguna reunión, ahora que me acuerdo, porque estabas en el computador que tenían el anuncio, estaban a punto de anunciar en febrero de 2016, hace 6 años largos, que se creaba el Consejo de Seguridad y Confianza de Twitter. Cuéntanos esa última crisis, Patricia. Sí, el Consejo de Seguridad de Twitter, que incluye organizaciones en Colombia, por ejemplo, la Red Papaz, se había Sí, creado en su momento para juntar a todos los expertos del mundo de seguridad. Como bien sabes, abuso en línea puede tomar muchas formas diferentes. Puede haber abuso contra menores, puede haber abuso contra colectivos que son particularmente vulnerables, puede haber abuso por incitación al odio. La idea era tener un consejo que cubriera muchos países y muchos tipos de abuso, que este consejo pudiera tener dos funciones. Una, escalar contenido,
que ellos estuvieran viendo en primera línea de fuego, decir, esto está ocurriendo en Colombia, por favor revisar porque vuestras políticas están quedando cortas. Esas escalaciones de contenido nos permitían avanzar, seguir desarrollando las políticas de contenido. Y por otra parte, cada vez que se lanzaba una nueva política de contenido o una nueva funcionalidad de seguridad, como por ejemplo si mejorábamos la función de bloquear o si permitíamos silenciar cuentas, o sea, se daba la función de silenciar cuentas. Todas esas funcionalidades se compartían con el consejo, se reunía la retroalimentación que nos daban, la incorporábamos, hacíamos mejoras o no y lo lanzábamos. Lo que ha ocurrido en las últimas horas es que 3 miembros del Consejo de Seguridad decidieron dimitir porque tenían mucha preocupación sobre lo que estaba ocurriendo en Twitter. Salen del Consejo, en ese momento empiezan a recibir un nivel de abuso que a mí me ha parecido espeluznante. No nos olvidemos de que esto es gente que ha dedicado todas sus vidas profesionales a proteger a gente en línea, sobre todo menores, y esto va mano a mano un poco con lo que estaba compartiendo Musk sobre Joel. De repente se hace una campaña de conspiración que dice que en Twitter siempre se permitió contenido de abuso al menor. A mí me llama la atención que algunas de las personas que hablan de este tema dicen pornografía infantil, un término que jamás utilizaríamos los expertos porque no es pornografía, porque es abuso al menor. Y esas acusaciones de que ese contenido se había permitido en la plataforma, de repente se lanzan a estos miembros del Consejo de Seguridad que se van, o sea, a Ann Collier, a Erliani y a Leslie Podesta, les dicen que ellos son responsables, que tienen sangre en las manos por haber permitido ese tipo de contenido en Twitter. Y yo creo que precisamente porque la prensa se hace eco del abuso a esas personas, a esos miembros del Consejo, ayer por la noche Twitter manda un email al resto del Consejo. No nos olvidemos que el Consejo eran casi 100 organizaciones y se les dice que no solo no se van a reunir esta semana, ya se iban a reunir con la nueva jefa de seguridad y con Musk, y les dicen que no se van a reunir y que de hecho disuelven el consejo, que ellos lo que quieren es priorizar seguridad, que lo que quieren es poder lanzar funcionalidades y políticas rápidamente y bueno, pues más o menos van a dar a entender que el consejo ralentiza el proceso y que ya se pondrán en contacto con ellos, obviamente que quieren seguir teniendo su retroalimentación, pero que no será en la forma del Consejo. Y así, en un email, disuelven el Consejo y el trabajo que se ha hecho desde el 2016 hasta ahora con organizaciones que son clave para el desarrollo de la seguridad en Twitter. Entonces, para mí es un en un caso, a mí me parece realmente preocupante lo que pueda ocurrir ahora, Sí. porque no va a haber ningún tipo de escrutinio de los expertos a lo que está ocurriendo en Twitter. Se pierde esa transparencia que había antes gracias al Consejo. Claro, y ahí voy a poner un último tuit, porque tú ayer, evidentemente, molesta, indignada, triste, como seguramente estabas con todo lo que estaba pasando, estabas contando todo el esfuerzo que se había hecho, los expertos que se han incluido, las personas que han trabajado, y ahí te respondía Jim Gamble, tú y después otra persona se metieron a oírnos, se metieron a trabajar con nosotros e hicieron mucho bien cuando trabajaban en Twitter. El problema es que muy pocos entienden contexto. Entonces, para que la gente lo tenga simplemente claro, una cosa es el consejo asesor, el advisory council de una compañía. Este era un consejo asesor enfocado en seguridad y confianza. Yo tengo un rol similar en un consejo que armó TikTok para América Latina, muy enfocado en menores de edad, por supuesto. Entonces, acá perdieron una voz de sociedad civil, por ejemplo, en el caso de Red Papás en Colombia, que podían escalar rápidamente un contenido de posible explotación sexual de menores. Entonces, eso se fue. Entonces, en este momento no tenemos ese consejo asesor que era como una cosa medio básica, porque no era meter gente dentro del poder decisorio de la empresa, sino simplemente poner alertas, poner cosas, debates, pero tampoco hay ningún plan de hacer un consejo superior o un tribunal superior como el que tiene Meta
con el Advisory Board. Entonces, en términos de gobernanza nos quedamos en nada, Patricia. ¿Cómo cerramos esta semana de la hamburguesa sin hamburguesa, de las denuncias vía Twitter, del acoso y el desmonte de esto? O sea, ya estamos en manos de Musk de aquí en adelante. ¿Qué podemos decirle a la gente de vaso medio lleno, vaso medio vacío o simplemente de lo que puede seguir ahora? A mí me parece muy desalentador. Esta semana me ha roto el corazón porque me parecía que quedaban vestigios de cómo hacer seguridad bien. Ahora hemos perdido a la gran mayoría del equipo que hacía seguridad, hemos perdido el liderazgo de gente como Joel, hemos perdido el Consejo de Seguridad. Hay un equipo que está completamente decimado. No nos olvidemos de que eliminaron a 3.000 contratistas que tenían revisando contenido. Esos contratistas son esenciales para que cuando la gente denuncie contenido, esas denuncias sean revisadas y tenidas en cuenta. También me preocupa muchísimo el contexto internacional. Las decisiones que se están tomando ahora se están tomando en Estados Unidos, de momento en San Francisco. Me parece que eso va a durar muy poco. No me extrañaría nada que Elon se llevara la sede de Twitter pues a otro estado como Texas, por ejemplo, pero me Sí. parece que no hay una perspectiva internacional, no hay expertos que estén eh, ayudando, aconsejando a Musk. Es más, me parece que Musk se está rodeando de gente que dicen ser expertos, pero que no han trabajado nunca con ninguno de los grupos ni las redes reconocidas internacionalmente como expertos en seguridad de confianza. Y tampoco nos olvidemos de que Musk ha restablecido cuentas como la de Trump a base de hacer encuestas en Twitter. O sea que parece que un poco ya nos olvidamos de la idea de democracia, estamos en una dictadura, él quiere hacer encuestas en Twitter. Si la gente dice que sí a que vuelva una cuenta suspendida, se le da acceso a esa cuenta suspendida. Y estamos viendo un poco, para mí el resumen de esta semana es el mundo al revés. Él ha estado compartiendo muchas teorías de la conspiración. Yo nunca he vivido la desinformación en primera persona como esta semana, pero el ver acusaciones como que Twitter permite explotación al menor, cuando yo sé que no solo no es cierto, sino que ha habido tanto tecnología como personas dedicadas a atacar ese contenido, y los expertos que lo saben de repente no importan, no les vamos a escuchar más y nos vamos a rodear de gente que realmente no sabe muy bien de lo que está hablando del tema. Entonces, ha habido momentos esta semana en la que yo misma me preguntado a mí misma, ¿sé de lo que hablo? ¿Me he equivocado yo en lo que he Sí. pensado con anterioridad? O sea, realmente te hace dudar de la realidad. O sea, la realidad. Y he estado hablando con gente del sector y digo, pero oye, ¿me estoy equivocando yo cuando digo que Twitter siempre ha luchado por la libertad de expresión, cuando ha demandado, por ejemplo, al gobierno de Estados Unidos para poder publicar cada petición de eliminar contenido como hemos hecho? Me decían, no, 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 mira, está aquí la prueba de que un día se demandó al gobierno de Estados Unidos. Entonces, realmente te hace dudar de la realidad. Está presentando Sí. una pseudo realidad paralela, y eso para mí es lo realmente preocupante. Y sí, a mí por esa misma vía como de la incredulidad, yo pienso, pero entonces todos estos debates sobre moderación, de trust and safety, ¿será que esto es carreta? Porque creo que hay críticas que obligan a repensar sistemas, puede llegar alguien con una novedad y es interesante, pero me parece que al final de cuentas el genio de Musk, el charlatán que cumple, como le decía un analista que lo hablábamos al comienzo, pues está es desmontando toda la arquitectura, todos los sistemas y toda la confianza que tenía el sistema de moderación de contenidos de Twitter, porque eso es lo que básicamente está pasando y en eso estamos. Me da risa ahora que lo último que le leo es que no está tan seguro si votaría por Trump, que él de pronto más bien votaría por DeSantis, por el gobernador de la Florida, pues porque yo creo que debe estar un poquito sentido que que Trump no ha usado Twitter. Él está, pero ¿por qué Claro. mi troll mayor no se mete acá aparte de mí? Pues Patricia, me parece que logramos hacer este repaso en cerca de una hora para la gente que le interesa poder sentarse a ver esto. Los Twitter Files, gente, les tengo que decir, no tienen mucha carne, no hay muchas cosas, ahí no está la prueba reina de que Twitter hizo todo en favor de los demócratas, no, no está por ahí.
Pues Patricia, ¿queda alguna cosa que uno pudiera decir? Bueno, si él hace esto, es que ya todo se fue para la mierda, porque yo digo, pues, de pronto eso, que se la lleve de San Francisco y dice, bueno, esto ya terminó en un accesorio de Tesla o de otra empresa de él. Ya se fue todo el mundo, ya sabemos que él está viendo, dijo, ¿no? Que Twitter para él era una escena del crimen, que todo lo que había pasado durante esa época era un crime scene. ¿Queda alguien ahí sosteniendo esa piedra? ¿Queda algún Sísifo ahí que diga yo voy a sostener esto antes de que se termine? Porque yo creo que Joel Roth era el último en mi contabilidad Quedan gente como Sinead McSweeney, de Polis. bueno, la Sí. vicepresidenta de política pública de Twitter, que es más, llevó a Musk a los tribunales en Irlanda para que no se la echara porque no había respondido a aquel Ah, famoso sí. email que envió Musk diciendo, si quieres seguir trabajando para Twitter y trabajar 800 horas a la semana, dale que sí aquí. Y si no le dabas así, al parecer es que estaba renunciando. Ella llevó a los tribunales irlandeses a Twitter porque entendieron que ella no estaba interesada. Cuando ella realmente no le había dado al sí, explicó por qué no sabía cuáles eran sus condiciones laborales. Queda ella, queda gente en el equipo de política pública como Nick Pickles, que venía del mundo de las Nick. ONGs, de la libertad de expresión, que yo sé que combate la censura a diario. Su equipo también es muy bueno. Ahí siguen. Lo que no sé es quién va a quedar en la plataforma. Hemos visto al periodista Casey Newton, se ha marchado, Nilay Patel de The Verge también se ha marchado. Yo misma esta semana he pensado en tal vez eliminar la cuenta porque por lo menos yo lo que estoy viendo es más discurso del odio. De hecho, estoy viendo cuentas que se me sugieren que son de extrema derecha con las que yo no he interactuado antes, no sé muy bien por qué se me están sugiriendo esas cuentas. Y me parece que al final lo que va a quedar en Twitter es un esqueleto de lo que era, pero un esqueleto lleno de material podrido de la extrema derecha, de momento en Estados Unidos, pero me imagino que la extrema derecha, que está viva y bien en muchos países del mundo, va a encontrar en Twitter su casa pues va a ser como el salvaje oeste, no queda sheriff, Sí. y yo no sé si la gente va a querer seguir comunicándose por Twitter porque realmente yo veo cada vez más y más contenido que realmente no me invita a continuar en la plataforma. A mí, ¿sabes qué me ha pasado más? Me salen recomendaciones de temas, que era una novedad de Twitter reciente de si quieres seguir este tema. Entonces yo sigo fútbol, ajedrez, sigo algunos temas de tecnología. Me han salido tweets cada vez más disparatados sugiriéndome que siga cosas. Entonces me sale algo de fútbol y realmente es como pornografía, como con algún deporte o tecnología. Me sale un tweet como de un scam. Eso sí lo he visto. Pero no sé, estoy escéptico del saboteo de que la gente se pueda ir. Uno está como en una relación de, bueno, mejor vete porque yo creo que te van a sacar. Vete antes de que te manden una querida y amable invitación para que te vayas. Pero lo que sí es cierto es que el, el contexto, la situación para América Latina va a ser especialmente jodida porque si hay problemas de moderación de contenido en Estados Unidos y en los mercados más grandes, pues nosotros vamos a llevar del bulto, sí, como cuando uno visita un país de África o en Colombia que mandan toda la basura reciclable a que se pierda ahí, como lo hacían, por ejemplo, en la colonia en Senegal, que eso estaba lleno de plástico, nosotros vamos a llenar de basura. Patricia, vamos a volver a hablar de esto no sé cuándo, cuando la saga continúe. Gracias por abrir otro espacio. Espero que esto le sirva a la gente para entender de qué eran los Twitter Files. Tenemos que pensar es cómo le vamos a poner a este programa porque pues porque no es el archivo secreto, no encontramos los Panama Papers de Twitter. No, Carlos, no sé qué vamos a hacer. Charlas con Charlie necesita un título para la saga de Twitter, pero de momento no sé qué le va, no sé. A ver qué se te La ocurre a ti. hamburguesa, la hamburguesa sin carne, pero entonces de pronto a los vegetarianos no les gusta. Patricia, gracias, gracias. Volvemos a hablar. Si no volvemos a hablar antes de Navidad, de Año Nuevo, que tengas unas felices fiestas, que descanses, que disfrutes. Pero si llega a haber una emergencia, de pronto te pesco ahí en una Nos llamada conectamos. en una playa, en un almuerzo, antes de que estés cortando la cena de Nochebuena. Bueno, playa aquí poco, estoy rodeada de nieve hasta Es arriba, pero verdad. bueno, ya sabes que yo estoy pegada al teléfono, estoy pegada a los Twitter Files, estoy pegada a los periodistas de tecnología y a ver qué ocurre. Bueno, muy bien, muy bien. Gente,
Seguiremos hablando de Twitter, seguiremos hablando de tecnología, seguiremos hablando de los Twitter Files y de Elon Musk, de nuestro troll favorito, el troll del primer troll de Twitter. Hablamos, síganos en redes sociales, apóyennos en patreon.com/charlasconcharlie, suscríbanse, compartan y comenten. Pasen bueno, chao.